Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es José Fernando Rodríguez. En este momento pues voy a hacer el tema de la presentación de la actividad 1 para concluir con esta primera etapa. Bueno, entonces aquí empezamos a hablar el tema de qué es un proyecto. En la primera lectura, donde nos hablaban de lo que era un proyecto, pues nos dicen que un proyecto es un conjunto de actividades para llegar a un objetivo específico utilizando de manera asertiva los recursos. Un proyecto tiene los siguientes parámetros. Un proyecto debe tener objetivo claro donde requiere completar un alcance en los tiempos establecidos para así generar un producto final cumpliendo con los tiempos establecidos y los recursos solicitados. También dice que se debe realizar el proyecto ejecutando varias tareas o actividades no repetidas con el fin de lograr el objetivo del mismo. Un proyecto administra los recursos para ejecutar todas las tareas que hacen parte del mismo. Entonces, aquí estamos viendo algo importante del proyecto y es que, pues, primero se debe de hacer, o sea, los recursos se deben de manejar de manera asertiva para evitar problemas con el proyecto, donde también se menciona que se debe manejar los tiempos de un proyecto, que es súper importante porque pues si nos excedemos en estos tiempos vamos a tener problemas con los usuarios o con los clientes y desbordar los recursos y los costos de los clientes para poder elaborar un proyecto. También nos está diciendo que estos proyectos se van ejecutando en varias tareas o actividades que en el foro mencionábamos acerca de que de estas actividades o estos proyectos se dividen en tareas por grupos que hacen parte de un proyecto. Estos grupos elaboran ciertas actividades y cada grupo tiene una serie de roles para poder elaborar el proyecto. También dice que el proyecto se caracteriza para tener un plazo específico, el cual debe ser finito para ejecutar el mismo. No se puede exceder, no podemos hacer un proyecto con tiempo infinito donde no sepamos hasta dónde termina, porque pues el proyecto no va a terminar, se va a quedar estancado o sencillamente no va a haber costos que sustenten el proyecto. También dice que un proyecto debe ser único, de una sola vez. Aquí menciona el ejemplo de un matrimonio, que pueden existir muchos matrimonios, pero pues todos los matrimonios tienen algo en particular que los hace únicos, la personalización, la manera como se elabora. Entonces de esa misma manera deben ser los proyectos. También dice que un proyecto debe tener un patrocinador, que puede ser una empresa, un cliente o una entidad gubernamental, y es quien brinda los recursos económicos para ejecutar las actividades. Esto es importante porque de nada nos sirve tener un proyecto y no tener los recursos o los costos, el dinero necesario para poder elaborar un proyecto. Entonces es importante tener un buen patrocinador. También dice que un proyecto debe generar dudas, ya que al realizar los cálculos y determinar el alcance se pueden identificar varias necesidades, las cuales se le debe dar atención y a mí mismo brindar soluciones. En el momento de elaborar un proyecto se deben de generar dudas para poder esclarecerlas con los usuarios, con los clientes, para evitar que a futuro pues estas dudas no nos vayan a resurgir en un futuro donde ya es difícil hacer modificaciones cuando se está elaborando un proyecto. Entonces por eso es importante que al comenzar se puedan solucionar todas las dudas que sean necesarias para elaborar este proyecto. Entonces aquí nos dice equilibrio de las restricciones del proyecto. Los éxitos de los proyectos se podrían ver afectados por los siguientes factores. Esto es importante porque si no tenemos en cuenta estos ítems, podemos vernos afectados y evitar que el proyecto se pueda desarrollar. Primero está el alcance, donde si no medimos hasta dónde vamos a llegar al proyecto y no somos claros con los usuarios o con los clientes, entonces esto puede llegar a terminar a incrementar y obviamente subir costos, subir recursos y desbordar pues el presupuesto del cliente y terminar por un caos. Entonces es importante poder tener claro el alcance. La calidad nos menciona acerca de que
Desde un principio debemos ser claros de qué tipo de productos o qué vamos a usar para desarrollar un proyecto. Por ejemplo, en la clase estuvimos hablando acerca de una panadería, ser claro con el cliente de qué tipo de harina o qué tipo de mantequilla o qué tipo de horno vamos a utilizar para ser claros con el cliente y que tenga una mayor satisfacción. En el programa pues hablamos de los tiempos o cómo se va a organizar o cómo se va a plantear un proyecto, cómo se va a hacer ese proyecto, de qué manera se va a hacer ese proyecto y se le muestra también al cliente. El presupuesto nos habla acerca de cuánto cuesta el proyecto para poder hacerlo, del cual también debemos tener importante de que si no evaluamos este costo o este presupuesto desde un principio podemos generar problemas a la final del proyecto y pues eh, quedarnos sin patrocinador y quedarnos solos a la hora de elaborar este proyecto. Los recursos, pues nos menciona qué tipo de, 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 sí que vamos a utilizar, que vamos a manejar en el proyecto para poder elaborar el proyecto, sean máquinas, sean materiales, todo lo que vamos a utilizar para poder elaborar el proyecto. Los riesgos son muy importantes porque debemos identificar qué posibles riesgos se puedan presentar al tiempo de elaborar el proyecto y si se detectan a tiempo, cómo lo podemos mitigar para evitar que nuestro proyecto se dañe. Por último, la satisfacción, que es lo más importante porque ya nos brinda un respaldo de los clientes que a su vez son los patrocinadores. Entonces es súper importante esta parte. Después nos hablan del ciclo de vida del proyecto, en el cual pues nos menciona que tienen 4 fases, que son inicio, planeación, realización y cierre. En el inicio están hablando pues del tema de donde se identifica todo lo que son necesidades o los requerimientos para poder elaborar un proyecto. En el tema de planeación, que es una de las partes también importantes donde debemos encontrar o identificar cómo vamos a hacer el proyecto, cómo vamos a elaborar el proyecto y poderlo desarrollar. Entonces es muy importante. De esto depende el éxito del proyecto para poder evitar a futuro unos errores en el cual se nos pueda salir de control o sea, de tener todo controlado a la hora de elaborar un proyecto. La realización ya sería la implementación, la ejecución del proyecto. Después de tener una buena planeación, ya podemos dar con toda tranquilidad hacer una relación del proyecto para poder ejecutar ese proyecto. Y por último el cierre, que es donde vamos a evaluar el proyecto, donde vamos a terminarlo con una fase de prueba y darle un cierre para dar por seguridad a los clientes o patrocinadores de que el proyecto y que todo salió como se esperaba. Seguidamente estamos hablando de lo que son procesos de administración de los proyectos, donde se establecen unos objetivos del proyecto, donde se pueden definir unos alcances o se deben de definir unos alcances, donde se crea una estructura de división de trabajo, aquí es donde estamos hablando de los grupos, de donde debemos delegar responsabilidades a los grupos para que cada grupo pueda o sepa que lo que debe hacer. Es importante que tengamos un líder. El líder debe conocer muy bien el proyecto, debe saber cómo liderar un proyecto y debe saber cuáles son los roles que manejan cada uno de estos grupos, porque pues si no se sabe, si no conoce, posiblemente o lo más probable es que a la hora de hacer un proyecto, si no tenemos las personas adecuadas para elaborar ese proyecto, pues el proyecto no va a salir a flote como debe de ser. Definir actividades específicas, qué actividades se le va a dar o qué actividades se van a definir dentro de este proyecto, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Y a este grupo de personas, qué actividades se le va a asignar. Del mismo modo debemos ordenar estas actividades, calcular qué recursos, máquinas, que vamos a utilizar para poder desarrollar estas actividades y calcular cuál va a ser la duración de estas actividades. También desarrollar el programa del proyecto, de cómo vamos a elaborar el proyecto y calcular cuáles son los costos que se van a manejar de estas actividades. Por último, determinar cuál va a ser el presupuesto total del proyecto. Preparación de una solicitud propuesta por los RFP, que los RFP pues según el libro nos menciona de que es una propuesta el cual una entidad
menciona, o una empresa menciona cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades, qué es lo que quiere, qué es lo que espera de un proyecto. Es una solicitud, como lo dice aquí, en el cual espera que a través de una propuesta se cumplan todos estos solicitudes, todos estos requerimientos, y pueda tener una claridad de que lo que necesita es lo que se le va a proponer. Entonces eso es una RFP. Aquí nos menciona que las RFP debe declarar el objetivo del proyecto, son ítems que debe tener una RFP. También nos dice que debe proporcionar una declaración de trabajo, dice que debe incluir los requisitos del cliente, debe establecer qué entregables espera el cliente para cumplir con su satisfacción, debe establecer los criterios que espera que cumpla el cliente de acuerdo a estos requisitos. También dice que enumera cualquiera de los elementos proporcionados por el cliente, debe establecer las aprobaciones que requiera el cliente, también menciona qué tipo de contrato requiere el cliente, cómo va a ser el contrato para la elaboración de este proyecto. También dice que debe establecer los términos de pago, de cómo se le va a pagar o qué medios de pago va a utilizar, debe establecer el programa necesario para completar el proyecto y cuáles van a ser esas etapas claves. También dice que proporciona instrucciones para el formato y contenido de las propuestas del contratista, indicar la fecha límite en la que el cliente espera que los contratistas potenciales envíen sus propuestas, que es súper importante. También dice que debe incluir cuáles van a ser los criterios de evaluación, cómo van a evaluar según los criterios de la RFP estos proyectos para poder ser efectivos. Y en los casos más raros dice que una RFP mencionará los fondos que dispone el cliente para gastar en el proyecto, cuántos presupuestos tiene. El manual de concepto de la metodología general ajustada al MGA es un documento, una guía que elaboró el DNP, el Departamento General de Planeación, donde da unos parámetros, unos lineamientos para poder establecer o poder elaborar un proyecto. Entonces aquí nos dice que la metodología general para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública es una guía donde se registra y se organiza unos contenidos que reflejan una solución planteada frente a una necesidad. Esta información debe cumplir con una metodología de marcos derivada de procedimientos enfocados a la planeación, a la planificación de objetivos, el cual serán evaluados y financiados por su ejecución. Es importante, es súper importante que la persona que va a estar encargada de elaborar el proyecto basado en en el MGA, deba conocer todo acerca del MGA, debe conocer todo acerca del proyecto para poder tener un proyecto exitoso. Dice que estos MGA está compuesto por varios módulos. Son muy similares a los que manejan en el libro que habíamos hablado. Por ejemplo, en el Penbook, Director de Proyectos, los libros que hemos estado leyendo los primeros capítulos, porque estos libros son súper extensos. Hay uno de 500 hojas, este de 100 hojas, pero pues leímos esta parte donde hablaba acerca de esto. Todos mencionan esta parte que es acerca de la identificación, donde se hablan acerca de las necesidades, de qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere para poder elaborar el proyecto, de la preparación, que es donde busca todo lo que son soportes para poder ejecutar el proyecto, como temas de estudios, de cómo se va a elaborar el proyecto en base a estudios, en base a leyes y toda esa parte. En el tema de evaluación se van a evaluar criterios para poder ejecutar estos proyectos, y en programación ya se va a mostrar cómo se va a ejecutar estos proyectos en base al MGA. El manual de metodológico general para la identificación y preparación, programación y evaluación de proyectos. Estos son las guías basadas en la identificación de problemas que necesita el país para mejorar sus innovaciones. Para ellos están trabajando tres líneas fundamentales, que son la ciencia, la tecnología y la innovación. El objetivo es cumplir con una meta, y es de llegar a ser para el 2025 uno de los primeros países latinoamericanos con más innovación en cuanto a ciencia, tecnología e innovación. Para lograrlo se espera incentivar a la población y a las empresas, crear productos y servicios que cumplan con requisitos mencionados. Esto es un trabajo que está haciendo Colciencias junto con el DNP, en el cual esperan incentivar el tema de tecnología innovativa o tecnología e innovación para fomentar esta cultura de proyectos innovadores o de tecnología innovadora,
para formar, capacitar pelados, muchachos, capacitar empresas, capacitar funcionarios con el fin de crear estos proyectos innovadores, ya que pues, el objetivo de la conciencia de este objetivo, de esta meta, es que en el año 2025 precisamente Colombia sea de los primeros países latinoamericanos que generen más innovaciones en cuanto a ciencia y tecnología. Entonces es un proyecto que me parece muy interesante que fomenta mucho eso. Entonces aquí tienen varias líneas, por decirlo así, de trabajo, en el cual son investigación y desarrollo experimental, donde en base a lo que se están viviendo o experiencias vividas sacan conclusiones o sacan desarrollos de proyectos el cual ejecutan y lo promueven o lo comparten a los demás que necesitan. Hay centros de investigación, donde hay centros de desarrollos tecnológicos, donde capacitan personas, capacitan empresas y hacen pues posible todo este tema de innovación, de crear tecnología. También menciona aquí parques científicos tecnológicos, donde hay equipos, hay espacios de investigación para poder fortalecer este tema de tecnología, de conocimiento y así compartirlo también para las diferentes personas o entidades que requiera este proyecto. Spin-off es un producto como algo que habla acerca de una empresa donde ya está generando productos innovadores, creando algo innovador, el cual muestra como un resultado de todo este experimento o esta investigación o este trabajo que se está haciendo, de como había dicho en un principio, con ciencias y el DNP del Departamento Nacional de Planeación. En la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, este es el PMBOK, es un libro el cual pues también es muy extenso, por encimita pues la parte de los capítulos que estábamos viendo, es un libro donde todo lo que hemos estado hablando de los demás libros, incluyendo el MGA, hacen referencia a este libro, que es un libro que es elaborado por el PMI, que el cual está todos los conocimientos acerca de proyectos, de cómo hacer que los proyectos sean exitosos, de cuáles son las fases del proyecto, de qué no se debe hacer con los proyectos, de qué no se debe hacer con los clientes, de qué sí se debe hacer para poder hacer buenas prácticas en estos proyectos. Es un libro que siempre es muy extenso y el cual, pues para poder tener un libro original así, pues se compra o se paga una membresía en el PMI. Aquí nos mencionan los puntos que estamos hablando acerca de un proyecto, que son inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control, y por último el cierre, que son las fases del proyecto. Director de proyectos es un libro en el cual pues estaba viendo por también de los capítulos que estamos leyendo, también es muy extenso, pero pues allí mencionan conceptos del proyecto, de la dirección de proyectos, mencionan lo que son los grupos de los procesos, cómo se manejan en el PMBOK, los roles, cómo realizar un proyecto exitoso, procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Esto es un libro que está viendo que sirve mucho para poder sacar este certificado del PMP, que es un certificado que es muy importante, que se necesita para poder crecer como profesional en el tema de proyectos. No es un certificado fácil de sacar, por eso dice no, cómo hacer para aprobar este examen si morir en el intento. Según por lo que había visto, miré por internet, es un certificado complejo, hay que leerse todo el PMBOK y de paso pues ayudarse con este libro. Por ahí había visto que eran un examen como 200 preguntas, es extensísimo, pero pienso que es importante para elaborar proyectos y tener una reputación, un reconocimiento. Bueno, profe, esto es todo. Muchas gracias. Espero que la presentación le haya gustado. Cualquier cosa, pues igual estoy aprendiendo. Acepto todo tipo de aportes, críticas y muchas gracias por todo. Que tenga buena noche.